vamos a hacer un viaje en el tiempo, directos a 1750, para explorar cómo eran las 13 colonias británicas en Norteamérica. Es un momento fascinante, de un crecimiento increíble y de cambios que están sentando las bases para todo lo que va a pasar después. Muy bien, primera parada, un territorio, 3 regiones. Antes que nada, vamos a poner el mapa sobre la mesa para situarnos y ver exactamente de qué estamos hablando. Aquí lo tenemos. Fijaos en esta franja de tierra en la costa atlántica de Norteamérica. Estas son las famosas 13 colonias. Y esa cadena montañosa que se ve al oeste son los Apalaches, que actúan como una especie de barrera, una frontera natural que por ahora las mantiene ahí contenidas. Y es que en esta época la geografía era casi como el destino. No es lo mismo vivir en el norte, con sus inviernos helados y un suelo lleno de rocas, que en el sur, con un clima cálido y tierras llanas perfectas para cultivar. El clima y el terreno van a crear 3 formas de vida completamente distintas. Formas de ganarse la vida. Claro, la pregunta es obvia. Si los lugares eran tan diferentes, ¿a qué se dedicaba la gente para salir adelante? Esta tabla es un resumen perfecto. Es que no tenían casi nada que ver entre sí. En Nueva Inglaterra, al norte, se tuvieron que buscar la vida en el mar y con la madera. Las colonias del medio, en cambio, eran la despensa de todos. Y el sur, bueno, el sur era el mundo de las grandes plantaciones, de producir a lo bestia para venderlo fuera. Si vamos al norte, la tierra era mala, muy rocosa, imposible sacar grandes cosechas. ¿Qué hicieron? Pues mirar al océano. Se convirtieron en unos genios de la construcción naval, en pescadores y en comerciantes. Boston era el corazón de todo este movimiento, un puerto que no paraba nunca. Ahora bajamos un poco, a las colonias centrales. Aquí la historia es la contraria, tierras superfértiles. Por eso se las conocía como el granero de América. De aquí salía el pan para todos. Producían trigo y cereales a mansalva. Y todo ese comercio hizo que Filadelfia se convirtiera en una ciudad potentísima. Y llegamos al sur. Aquí el concepto es otro, la plantación. Imaginemos fincas enormes, gigantescas, dedicadas a un solo cultivo, que diera mucho dinero, como el tabaco, el arroz o el índigo. Esto generaba una cantidad de riqueza brutal, pero, y esto es muy importante, esa riqueza se quedaba en muy pocas manos. Siguiente punto. ¿Quiénes vivían allí? Ya sabemos cómo se ganaban la vida, pero ¿quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? Ojo al dato. Para 1750 ya había más de 1 millón de personas. La población estaba creciendo a una velocidad de vértigo. ¿Por qué? Pues por 2 motivos clave. Nacía mucha gente y, sobre todo, no dejaban de llegar barcos llenos de inmigrantes de Europa. La mitad, sí, eran de origen inglés. Pero el resto era un mosaico de gente, escoceses, irlandeses, alemanes. Ahora, la cifra que de verdad nos tiene que llamar la atención es ese 20%. 1 de cada 5 personas en las colonias era una persona esclavizada, traída a la fuerza desde África. El engranaje del trabajo. Vale, hemos hablado de comercio, agricultura, barcos, pero todo eso necesita trabajo, muchísimo trabajo. La pregunta es, ¿quién hacía todo ese trabajo? Para mover semejante economía hacía falta una cantidad de mano de obra bestial. Y aquí es donde la cosa se complica, porque había sistemas muy diferentes. Un primer sistema era la servidumbre por contrato. Pensemos en ello como un trato. Un inmigrante europeo pobre quería ir a América, pero no podía pagar el viaje. Alguien se lo pagaba. Y a cambio, esa persona trabajaba para él gratis durante unos 5 o 7 años. Cuando pasaba ese tiempo, quedaba libre. Y luego estaba la esclavitud. Esto es algo completamente distinto y mucho más terrible. Aquí no había ningún trato. Las personas, la inmensa mayoría de África, eran capturadas y vendidas como si fueran mercancía. Eran propiedad legal de otra persona para toda la vida y sus hijos también nacían esclavos, sin derechos, sin ninguna esperanza de libertad. Este sistema fue la base de la economía del sur. La diferencia es fundamental, ¿verdad? La servidumbre era temporal y al final te esperaba la libertad. La esclavitud era permanente, hereditaria y no había salida. Uno era un contrato durísimo, sí, pero el otro era una condena para siempre, creando sus propias reglas. Muy bien, ya hemos visto la economía y la gente. ¿Y la política? ¿Quién mandaba realmente aquí? A ver, en teoría, la máxima autoridad era la corona británica, el rey, que ponía un gobernador en cada colonia. Pero, y este es el pero más importante de todos, los colonos que tenían propiedades podían votar para elegir su propia asamblea legislativa, su propio pequeño parlamento, por así decirlo. Y esto es clave, porque aunque en los papeles mandaba el rey, en el día a día eran estas asambleas las que decidían los impuestos locales y las leyes.
Se estaban acostumbrando a tomar sus propias decisiones, a autogobernarse. Y esa costumbre va a ser muy, muy importante unas décadas después. Y para terminar, fronteras y futuros conflictos. Para tener la foto completa tenemos que alejarnos un poco, porque las 13 colonias no estaban solas en un continente vacío, ni mucho menos. Solo hay que ver el mapa. Las colonias británicas son esa franja en la costa. Pero todo el territorio al norte y al oeste era de Francia. Y el sur, la Florida y más allá, era de España. Estaban literalmente atrapados en medio de dos gigantes. Y claro, esto era una receta para el conflicto. ¿De quién son estas tierras? ¿Quién controla el comercio de pieles con las naciones indígenas? Las fronteras no estaban nada claras y todos querían expandirse. Había una tensión constante en el ambiente. Así que hagamos balance. Tenemos 3 mundos muy distintos, el norte, el centro y el sur, que funcionan de maneras muy diferentes, pero a la vez todos están aprendiendo a gobernarse a sí mismos y todos tienen los mismos vecinos incómodos, Francia y España. Y esto nos deja con la gran pregunta en el aire. Con todo lo que las separa, pero con peligros comunes que las obligan a colaborar, ¿qué tipo de futuro podrían llegar a construir juntas estas 13 colonias?